Soy Carlos Flores, su anfitrión. Estamos con el entrevistado hoy con nosotros, Daniel Santoro. ¿Cómo empezó esta gran investigación que realizaste que tuvo repercusión internacional? El tema de tráfico de armas. Coméntanos, por favor. Eso era el año 1995, yo estaba acreditado en la Cancillería Argentina y llegó un cable muy breve de una agencia de noticias que decía habría habido un desvío de armas argentinas a Ecuador en medio de la guerra entre Perú y Ecuador por la cordillera del Cóndor. Yo fui a la Cancillería a chequear la información, el vocero del canciller dijo esperen que va a haber un comunicado oficial, pero empecé a dudar porque vi entrar al embajador peruano con cara de póker. ¿Para qué? Se reunió con el canciller, ¿para qué? Justo en ese mismo día, insistiendo. Cuando hablas de cara de póker, ¿a qué te referís? Cara de preocupado, cara de... es un argentinismo que... Un desacuerdo total, una rabia, enojado. Sí, bueno, realmente molesto porque Argentina y Perú son aliados históricos. Perú fue el único país que nos vendió armas durante la guerra de Malvinas. Argentina perdió 100 aviones de combate en la guerra de Malvinas, nos quedamos sin aviones y los Mirage, Perú nos vendió 6 aviones Mirage que fueron de Lima a Jujuy. En Jujuy le pintaron la banderita argentina, de Jujuy fueron a la Patagonia y de ahí a las Malvinas. Entonces era realmente una alianza muy fuerte y el enojo peruano estaba más que justificado. Yo insistí hasta que una fuente me dijo, mira, lo único que te admito es que hay una investigación interna para ver si esto es cierto. El comunicado oficial decía, Argentina, el gobierno de Menem desmiente categóricamente haber vendido armas a Ecuador, somos respetuosos de la historia, la paz y neutrales. Con nuestros hermanos peruanos. Sí, y demás. Entonces todos los diarios, todo el resto de los diarios compró la versión oficial y publicó eso. Yo salí solitario, diciendo hay una investigación interna. Y a partir de eso mordí esa historia y empecé a conseguir documentos. ¿Te descalificaron a un principio? ¿Fue una lucha? Al principio, bueno, Menem decía que toda una patraña era una mentira. Me hicieron un juicio por violación de secreto de Estado porque yo conseguí un decreto donde decía que las armas habían ido a Panamá y a Venezuela. Bueno, a Panamá no podían ir por una cosa elemental, que era Panamá en el año 95 no tenía fuerzas armadas. Después de la invasión norteamericana del 89, tenía solamente una Guardia Nacional que usaba armas cortas. O sea, ¿para qué quería misiles antitanque, cañones de 155 milímetros, una policía en Panamá? ¿No? Eran cosas que tenían que ver con el sentido común. Entonces hicieron ese juicio, me amenazaban de muerte con llamadas telefónicas, cartas, ese tipo de cosas, nada más que eso. Mientras transcurría todo eso, ¿vos recibías apoyo del medio, del Clarín? En este caso el diario me dio todo el apoyo profesional, el equipo de abogados del diario. Y la última fue que el abogado de uno de los traficantes de armas acusados me llamó, me invitó a un café, me dice, Santoro, ¿qué parece si le damos $50.000? Yo lo rechacé, preferí seguir siendo pobre pero honesto. Ese era el contexto en que se arrancó la investigación. Clarín en solitario, recién un año después, cuando se armó una causa judicial y una Cámara de Apelaciones ordenó investigar al ministro de Defensa de Menem, el ministro de Defensa de Menem renunció, la Nación de Buenos Aires se metió en el tema y se dio cuenta que todo esto no era una campaña de Clarín, sino que eran hechos comprobables que llevaron a investigar escalón por escalón, conseguir las cuentas bancarias donde estaba la plata. ¿Cuánto tiempo duró desde el momento que viste al canciller peruano salir de la Cancillería y hasta que Menem estuvo encarcelado? ¿Cuánto tiempo duró la investigación? Todo 6 años. 6 años. 6 años. Yo tuve un mes dedicándome exclusivamente a la investigación cuando saltó el tema. Después se formó un equipo en el diario, tuvimos 3 meses. Y después seguí el tema solo, haciendo mi cobertura de otros temas, pero nunca dejé de seguir escarbando y averiguando los datos. Cuando Menem dejó el poder en el año 99, en el 2001, el juez que tenía la causa fue cuando me ordenó meterlo preso, donde estuvo 6 meses en una casa quinta, porque en Argentina los mayores de 70 años tienen el derecho a la prisión domiciliaria. ¿Qué es lo que encontraste, el indicio por lo cual el juez determinó que Menem vaya
a ser privado de su libertad. Bueno, el juez tiene más herramientas que nosotros los periodistas, ¿no? Yo Claro. lo que había descubierto, primero una cosa de sentido común. ¿Cómo pueden salir de la Argentina 6.500 toneladas de armas y municiones que sirven para armar 3 batallones del ejército? Esta era una guerra campal que se iba a armar, por suerte se frenó entre Perú y Ecuador. Claro, una parte iba a Perú y a Ecuador, y otra parte iba a Croacia. El gran comprador era Croacia, que estaba en guerra con Serbia, en la guerra de los Balcanes, en la guerra de la ex Yugoslavia. Entonces, un operativo de esta magnitud, sacarle, por ejemplo, que tengas una idea, Croacia necesitaba cañones para ayer, como decimos en Buenos Aires, de forma inmediata. Entonces, ¿qué es lo que hacían los menemistas? Le sacaban cañones al ejército argentino, cañones en uso, le borraban el escudo argentino, el número de serie y lo mandaban a Croacia. Después empezaban a hacer un cañón nuevo y le ponían el número de serie del cañón viejo. Yo tapé el caso en marzo del 95. ¿Qué pasó en noviembre del año 95? Casualmente estalló la fábrica de cañones de la Argentina, donde hubo 7 muertos. Obviamente esto es lo que dicen los criminalistas. El criminal volvió a la escena del crimen para borrar las huellas. Por eso este caso también tuvo otras, no solamente el caso del tráfico de armas y del pago de sobornos a los funcionarios de Menem, sino la destrucción de una fábrica de cañones. Entonces es ahí donde ya los hechos eran muy evidentes. Eso era y tomó conciencia la población, la ciudadanía, el pueblo argentino. Eso era sentido común. Después conseguí las cuentas bancarias del traficante de armas, y de la cuenta bancaria del traficante de armas argentino salía 2 millones al ministro de Defensa de Menem, 1 millón al viceministro, $500.000 al director, estaban pagados los sobornos. Panamá negó haber recibido las armas, Venezuela negó haber recibido las armas, digamos. Dato se iba configurando que Menem iba cambiando de estrategia. Primero las armas no estaban en Ecuador y en Croacia, después la culpa de los intermediarios. Resulta que los intermediarios habían sido aceptados por su propio gobierno. Después había habido denuncias de militares argentinos en la guerra en la Yugoslavia, pese a que Menem decía que no sabían nada. Los croatas mostraban el fusil argentino Fal y decían Maradona, Maradona, le gritaban a las tropas argentinas, y todo eso quedó registrado. Y el gobierno argentino todo eso lo negó, hasta que llegó de la investigación periodística, pasó a una instancia judicial. Ahora, en el año 2001, después de estar preso el expresidente de la fábrica militar de armas argentina, se quebró psicológicamente, fue ante el fiscal de la causa y dijo: yo soy el pato de la boda, hace 4 años que estoy preso, me amenazan, me dejaban de dar plata, y él dijo: las órdenes me las daba Emir Yoma, el cuñado de Menem. Entonces, ese testimonio fue el que llevó al juez de la causa a meter preso a Emir Yoma primero y meter preso después a Menem. En este caso, el cuñado, en todo caso, el penúltimo que acabas de citarme, ¿está en la cárcel todavía? No. Después se aplicaron criterios de exhibición de prisión para todos, y finalmente la corte menemista, donde Menem tenía una mayoría automática, lo dejó libre a Menem porque decía que no podía haber falsificación ideológica de documento público, porque decía que no estaba aprobado, lo dejó libre, y sacó la causa del fuero federal a otro fuero, otra especialidad, que era penal económico, y la causa quedó ahí disminuida por una decisión política, ¿no? Cuando sube Néstor Kirchner, la causa la reactiva la aduana de Néstor Kirchner, porque en ese momento Menem era el enemigo neoliberal, que era lo peor para un gobierno nacional y popular, era entonces Carlos. Entonces la causa se reactiva, pero en el fuero penal económico por el delito de contrabando. Se empieza a hacer toda la investigación, toda esta documentación que yo había descubierto se vuelve a usar en esa causa, y el año pasado, con un Menem aliado del kirchnerismo, Caramba, Menem es ahora senador, para tener fueros parlamentarios, por el Frente de la Victoria, el partido de Cristina, por la provincia de La Rioja. Los jueces de ese tribunal absolvieron a Menem de esta causa. Yo creo que por presiones políticas del kirchnerismo, y porque además se pagaron sobornos a los jueces, que fue un voto 2-1.